estaba leyendo en Génesis. Y en Génesis llego a leer tocante a Abraham. Right? Y Abraham es conocido como el padre de la fe, es conocido como el padre de naciones. Y la palabra de Dios nos enseña que aún nosotros somos hijos de Abraham. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Right? Nosotros somos hijos de Abraham por medio de la fe. Tú eres un hombre, una mujer de fe, eres hijo de Abraham. Y algo que vemos de este hombre Abraham, padre de la fe, padre de naciones, que miles de años después, right, miles de años, todavía hablamos de él. We still talk about him. Y todavía hablamos de la descendencia de él, de sus hijos. So dije, ¿sabes qué? Esto es algo bueno para nosotros estudiar hoy este día, en el Día de los Padres, aprender un poco de Abraham, en cómo nosotros podemos ser mejor padre. Unas semanas atrás celebramos Día de los Madres y estudiamos Proverbios 31, una mujer virtuosa, ¿verdad? Que ahorita es el estándar en las iglesias, en ministerios, de hablar hacia las mujeres tocante Proverbios 31. Y terminamos con un versículo en Proverbios 31 que dije que esto se aplica a todos. Y dice el versículo 30 de Proverbios 31, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y podemos sacar mujer y sustituir esa palabra con hombre, con joven. El hombre que teme a Jehová, ese será alabado. Jesús lo dijo de esta manera: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Right? Si hay algo que tú y yo debemos de aprender, si queremos honrar a Dios, si queremos ser un buen madre, un buen padre, es de poner a Dios primero. Es to put God first, right? Es de buscar del Señor, a buscar a Dios. Voy a compartir con ustedes 4 lecciones que vemos en la vida de Abraham, de cómo ser un mejor padre, un buen padre. Dice Génesis 14, versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Altísimo, sacó pan y vino. Déjenme decirles, voy a enseñar un poquito de Melquisedec, aunque no tiene mucho que ver con Día de los Padres esta parte, pero es algo para la iglesia aprender. Melquisedec vemos que era un rey y que era un sacerdote de Dios. Era un rey y era un sacerdote de Dios. Melquisedec es un tipo de Jesús, un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. Vamos a ver en la vida de Abraham que constantemente se está apuntando hacia Jesús. Right? Ahora, Abraham tiene a Isaac a Jacob, y Jacob tiene a 12 hijos. De esos 12 hijos sacamos los 12 tribus de Israel. Y en los 12 tribus de Israel había el tribu de Leví. Y del tribu de Leví es donde salían todos los sacerdotes. Right? Todos los sacerdotes eran parte del tribu de Leví. Y todos los que servían, primeramente en el tabernáculo y de ahí después en el templo, eran del tribu de Leví. Por eso se le dicen los levitas. El otro tribu muy importante a saber es el tribu de Judá. Right? Todos los reyes tenían que ser de la descendencia de Judá, del tribu de Judá. El rey más famoso entre todos es el rey David. Right? Su hijo Salomón, sumamente famoso. David y Salomón del tribu de Judá. Right? Y de esa misma línea, tribu de Judá, y de la descendencia de David y Salomón, tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Por eso los ciegos gritaban: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Right? So, si Jesús es del tribu de Judá, entendemos que Él es rey de reyes, Señor de señores. Pero Hebreos nos enseña que también Jesús es el sumo sacerdote. Sumo quiere decir el más alto. Right? Él es el sumo sacerdote. So, ¿cómo puede Jesús ser sumo sacerdote si viene del tribu de Judá y los sacerdotes vienen del tribu de Leví?
Well, Hebreos capítulo 7, versículo 17 dice, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, right? So Jesús viene siendo sacerdote, sumo sacerdote, según el orden, no de Aarón, de un levita, sino del orden de Melquisedec, right? So es un poquito de aprender de la Biblia, de la conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y cómo mucho del Antiguo Testamento nos va apuntando y llevándonos hacia Jesús. All right, regresamos a Génesis capítulo 14. Vamos al versículo 19. Dice, y bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Melquisedec está bendiciendo a Abraham, dice el 20. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y de ahí noten esta parte, dice, y le dio a Abraham los diezmos de todo. So, Abraham se encuentra con Melquisedec, el sacerdote del Altísimo. Se encuentra con un siervo de Dios. ¿Y qué es lo que hace Abraham? Abraham le da el diezmo de todo lo que tenía, right? Todo quiere decir todo, y es todo lo que todo quiere decir, right? All means all, and that's all that all means. So de todo lo que había le da el diezmo. Ahora, ¿qué es el diezmo? A veces después de la iglesia yo les digo que a la salida van a poder dar sus diezmos y sus ofrendas. Y a veces vienen gente después de la iglesia y me preguntan, pastor, ¿qué son diezmos? Like that. And se come con sal y limón. No, I'm just kidding. No es algo que se come, right? Diezmo quiere decir 10%, right? De cada 10 centavos, un centavo. Digan amén. Amén. De cada dólar, 10 centavos. De cada $10, $1. De cada $100, $10. Oye, ya se van se van terminando los amén, right? De cada 1,000, 100. De cada 100,000, 10,000. Wait, pastor, slow down, right? De cada 1,000,000, 100,000. De cada 10 millones, 1,000,000. Hay gente que, yo no doy mi diezmo, el diezmo es de la ley y nosotros vivimos bajo gracia. Esto es lo que estamos leyendo, sucedió cientos de años, más de 400 años de la ley. Right? La ley vino por medio de Moisés. Right? Abraham, Isaac, Jacob ya de edad grande, él y sus hijos van a Egipto y se pasan 400 años en Egipto y de ahí nace Moisés. Right? So, cientos de años antes que hubiera la ley, viene Abraham y Abraham da su diezmo. Yo les voy a decir, yo personalmente, mi familia, nosotros creemos en dar nuestros diezmos. Así nos crearon nuestros papás. Damos diezmos, damos primicias, damos ofrendas. Hay gente que dice, tú no tienes que dar tu diezmo para ser salvo. And that's true. La salvación viene por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero si tú lees la Biblia de Génesis a Apocalipsis, la Biblia enseña que solamente hay una manera para abrir las ventanas del cielo, para que Dios derrame su bendición que sobreabunde, para que tu viña dé fruto y para que Dios reprende al devorador de nuestras vidas. Y eso es con dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Pero si no te gusta, mira, abre tu Biblia, Malaquías, y rómpelo de tu Biblia y tíralo ahí en la basura. Ay, no, pastor. Entonces, please. Like that. Okay. Ahora recuerda que Abraham es un hombre sumamente prosperado. Su descendencia, el día de hoy todavía hablamos de ellos. Y hablamos de los judíos. Cuando pensamos en los judíos, pensamos en las personas más ricas del mundo, con mucha influencia. Y aquí está Abraham, ¿y qué hace? Honra. Right. Primera lección hoy esta mañana. Un buen padre es generoso. Right. Un buen padre es generoso y es generoso con el Señor. Right. Un buen padre es generoso y es generoso con el Señor. Lo vemos en la vida de Abraham. Abraham se encuentra con un siervo de Dios, se encuentra con un representante de Dios, se encuentra con Jehová mismo y le da.
Y esto no nomás sucede donde leímos ahí en el capítulo 14, se ve en otras porciones de la Biblia. Right? Aprende a ser generoso. ¿Quieres ser un buen padre? Sea generoso. Okay. Ahora, dice Génesis 22, versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo: toma tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Right? So viene Dios con Abraham. Abraham, dice Abraham, heme aquí, here I am, Lord. Dice: ok, agarra a tu hijo Isaac, tu único hijo, el hijo que tú amas. Lo conocemos como el hijo de promesa. Right? Y Dios le dice: give him to me. Right? Me lo vas a dar en holocausto, lo vas a sacrificar. Right? Yo les voy a decir que si Dios me dijera eso, Dios me lo hubiera pedido a mí, me hubiera hecho el sordo. ¿Ah? Excuse me. Pero imagínense el amor de Abraham un hombre que esperó 100 años para tener un hijo, y de ahí Dios dice: me lo vas a dar. Me recuerdo escuchar un predicador recientemente hablar de Jacob y decir que Jacob amaba más a José que a sus otros hermanos, porque José era su hijo de vejez. O sea, Jacob ya era un hombre viejo, y en su edad grande tuvo a José y lo amaba más que a sus hermanos. Ahora imagínense, Abraham no solamente era Isaac su hijo de vejez, sino que era su único hijo, el hijo verdadero, el hijo de promesa. Y Dios le dice: give him to me. Versículo 3 dice: y Abraham se levantó muy de mañana. Yo hubiera puesto el snooze, right? You know, like, I don't know, right? You know, you sure, Lord? Snooze. ¿Estás seguro, Señor? Snooze. Pero no, Abraham se levantó muy de mañana y enlabardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Right. Ahora noten que el Antiguo Testamento constantemente nos está llevando a Jesús. Right. Isaac era un hijo de promesa, Jesús es el hijo de promesa. Right. Isaac lo iban a sacrificar, Jesús fue sacrificado. Right. Abraham e Isaac se pasaron 3 días para llegar a donde tenían que llegar. Jesús estuvo en la tumba, ¿cuántos días? 3 días, right? So todo esto nos va apuntando a Jesús. Ok, 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Y de ahí que dice: y volveremos, plural, a vosotros. Y volveremos a vosotros. Abraham tenía una promesa y reconocía que Isaac era la promesa. Y entendía de que aunque Dios se lo estaba pidiendo, Dios le estaba pidiendo un sacrificio, él no iba a perder. Un buen padre no solamente es generoso, un buen padre está dispuesto a sacrificar. Pero para ser un padre que está dispuesto a sacrificar, y especialmente sacrificarle a Dios, tienes que ser un padre que es generoso. Si no eres un padre que es generoso, no eres un hombre o una mujer que es generoso o generosa, vas a batallar para darle sacrificio a Dios. Si tú luchas y batallas para dar tus diezmos, imagínate qué es lo que va a pasar cuando Dios te llama que le des, te pide que le des lo más importante para ti. Yo no tengo que dar mis diezmos, que la iglesia no más roba, y etcétera, y todas las excusas que uno pone para no dar sus diezmos. ¿Qué va a pasar cuando Dios te llama para que le des lo más importante? ¿Qué va a pasar cuando Dios te pide que sacrifiques algo más que tus diezmos?
Abraham pudo estar dispuesto a sacrificar lo mejor de lo que él tenía, lo que él más amaba, que era que era Isaac. ¿Por qué? Porque ya era generoso con Dios, right? Ya le daba a Dios. Y cuando viene a darle a Dios, siempre le debemos de dar a Dios lo que es primero y lo que es mejor, right? Es el consejo. Dele a Dios lo que es primero y lo que es mejor, right? Abraham es reconocido como el padre de la fe. Se lleva fe para darle a Dios lo que es primero y lo que es mejor. Muchos en la iglesia, no meramente hablo de la iglesia del pueblo, hablo de la iglesia en general, no le dan a Dios lo que es primero y lo que es mejor. Tú vas al restaurante, viene el bill, $17.25. Sacas un 20. Big tipper. $2.75 le dejaste a la mesera, right? No le dejaste una propina, le dejaste lo que sobró de los $20 del cambio, right? No le des a Dios una propina. Don't give God a tip, right? Dios no es tu mesero. Dios es el que provee para ti, right? So, siempre cuando viene a darle a Dios lo que es primero y lo que es mejor. A darle a Dios lo que es primero y lo que es mejor es un gran paso de fe. Me recordaba en estos días de mi bisabuelo, el abuelo de mi mamá, Daniel Alonso. Y cuando mi bisabuelo, que realmente para nosotros, mis hermanos y yo, era nuestro abuelo, cuando él murió, en su funeral, el pastor Carmona, que fue el pastor de la familia en Victoria por muchos años, Victoria, Texas, que él ya también ha pasado a la eternidad. En el funeral de mi bisabuelo, Daniel Alonso, dijo el pastor esto de mi bisabuelo. Mis bisabuelos, ellos vivieron vidas muy humildes, porque ellos daban todo, ellos daban todo. Ellos ayudaban a todos, daban todo, eran gente muy generosa. Y dijo el pastor esto, dijo que cuando primero llegó mi bisabuelo a la iglesia, luego empezó a dar sus diezmos. Tenía una gallina y la gallina puso 10 huevos, él llevaba un huevo a la iglesia. Si tenían pollitos y habían 10 pollitos, y agarraba uno de esos pollitos, uno de los gallinas, y se lo llevaba a su pastor ahí en Victoria, Texas. Y eso me recordó el Día de los Padres. Voy a compartir una historia de mi papá. Años atrás, cuando primero llegamos a Pasadena, alguien nos regaló unos pollitos, y los pollitos crecieron, y de repente tuvimos un gallo y varios gallinas en la casa. Y pues la gallina puso huevos, y la gallina pues estaba culeca, ¿verdad? Como dicen, y ahí andaba arriba de los huevos. Y empezó a agarrar esta gallina como un insecto. No eran pulgas, pero era un insecto, cientos, miles, todo alrededor de la jaula, todo alrededor de la gallina, like that. Entonces un día andaba yo bañando a mis perros, y dijo mi papá, pobrecita la gallina, y agarró la gallina y la metió en la agua. Paró de estar culeca, ya no se subió a los huevos like that. No sé qué pasó allí, pero ahí se paró eso. Like, okay, ahora qué hacemos, right? Andamos tratando de investigar qué hacer con los huevos like that. Anyway, más antes en el rancho, vamos a decir, la gallina está culeca, 10 huevos. Nacen 10 pollitos. Ya los pollitos andan solos, ves los pollitos, a cuál es el mejor, agarran el mejor, das el diezmo. Pero de ahí viene el tacuache, o el zorro, o el gato, right? O el raccoon, right? Especialmente el raccoon, o el coyote, o tu mismo perro, right? Se mete ahí a la jaula y le di el mejor allá a la iglesia. A dar tu diezmo, a dar lo que es primero y lo que es mejor,
es un hecho de fe. Pero es la única manera de abrir las ventanas del cielo para que Dios derrama su bendición que sobreabunde. So, mi consejo es aprende a ser generoso para que cuando Dios te llama a darle un sacrificio, tú le vas a poder entrar. Pero el que no es generoso batalla a sacrificar. Si tú no das tus diezmos, yo te digo esto, y Dios te dice de repente, ¿sabes qué? Te pasas mucho tiempo en el Facebook, quita tu Facebook, tú no lo puedes hacer. You won't be able to do it. Por 1 o 2 días, maybe. Pero borrarlo completamente, si Dios te lo pide, no lo pudieras hacer. Si tú no das tus diezmos y Dios te dice, hey, ¿sabes qué? Quiero que dejes todo lo que está cómodo aquí en Estados Unidos y ve a Guatemala, ve a Honduras, ve a El Salvador y vas a ser un misionero allá en el campo, no lo pudieras hacer. You wouldn't be able to do it. Por eso Jesús dice, en lo poquito fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Aprende a serle fiel a Dios en lo poco y tú vas a ver que Él te va a poner en lo mucho. Hizo un buen padre es generoso, un buen padre sacrifica. Vemos en Génesis 18, versículo 16. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. 17. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. So, noten que por medio de Abraham, por su descendencia, el padre Abraham, por sus hijos, iba a haber una nación grande y fuerte. Miles de años después, ya no existen los filisteos, pero sí existe la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Y dice, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Man. Ahora uno dice, pues sí, Dios le dio promesa. Dios le dio promesa, pero también Abraham cumplió con su parte. Déjenme decirles que este libro está llena de promesas para ti y para tu familia. Pero no se cumplen si no haces tu parte. ¿Qué es tu parte? ¿Qué es mi parte? Serle obediente a Dios. Be obedient to God. Tomar pasos en fe. Leer y creer y de ahí poner en acción. Leer y creer y de ahí poner la palabra de Dios en acción. Practicarlo. Do it. No solamente siendo oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. So mira lo que dice Dios de Abraham como padre. Versículo 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Un buen padre instruye a sus hijos y su familia en el camino del Señor. Versículo 20 dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. 22. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Un buen padre como Abraham se pasa tiempo delante de Jehová. En inglés dice, and he stood before the Lord. Y se paró delante del Señor. Delante de Jehová. Un buen padre como Abraham se pasa tiempo delante del Señor. Lo mejor que tú puedes hacer para tu casa es pasarte tiempo delante del Señor. Déjame decirte, varones, andaba en una cena con unos hermanos de la iglesia y uno de ellos dijo, pastor, la razón que yo amo mucho a la iglesia del pueblo es porque tú amas mucho a los papás. And I was like, you better believe it. Yo amo mucho a los papás de la iglesia del pueblo. Si yo veo que es el grupo más importante en la iglesia del pueblo, les voy a decir, son los hombres. They are. ¿Por qué? Porque los hombres, los papás, el esposo tiene el llamado de ser la cabeza de la casa, del hogar.
y tiene el llamado de ser el sacerdote del hogar, right? So, si hay alguien que el enemigo está atacando, son los papás. El enemigo no quiere que tu esposo esté en la iglesia, right? El diablo no quiere que el papá de tus hijos esté en la iglesia, right? El diablo odia y aún le tiene miedo que tu esposo, que el padre de tus hijos esté en la iglesia. Entonces el hombre tiene que entender que automáticamente hay un ataque que viene sobre él. Hay un blanco que está sobre él. There's a bullseye that's on you. Hay un blanco que está sobre él donde el diablo va a atacar. Por eso las mujeres batallan a traer sus esposos a la iglesia. No en la iglesia del pueblo, that's a different story, pero normalmente. Entonces, ¿qué es lo que el hombre que quiere ser un buen esposo, un buen padre, puede hacer? Lo mejor que puedes hacer es pasarte tiempo en la presencia de Dios. Pararte en la presencia de Dios. Ponerte de rodillas en la presencia de Dios. Pasarte tiempo leyendo la palabra, pasando tiempo orando. Y en este momento yo quiero felicitar a cada papá que está presente aquí en este momento. ¿Por qué? Porque viniste a pasarte tiempo en la presencia de Dios hoy esta mañana. Felicidades. I congratulate you for coming to spend time in the presence of the Lord. Me pregunto, ¿cuántos de nuestros problemas en los hogares, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, se desaparecieran si simplemente nos pasaríamos más tiempo en la presencia de Dios? How many of our problems would disappear if we would just simply spend more time in the presence of the Lord? Okay, sigamos. Versículo 23 dice: y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra ¿no ha de hacer lo que es justo? 26. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad. Recuerda, Dios está listo a destruir a Sodoma. Y Abraham intercede y dice: oye, si habrán 50 justos, ¿no mostrarás misericordia? Y dijo Dios: perdonaré a todo este lugar por amor a ellos, a esos 50 justos. Un buen padre es generoso. Un buen padre sacrifica y sacrifica para el Señor. Un buen padre se pasa tiempo delante del Señor. Y termino con esto esta mañana. Un buen padre intercede por otros, especialmente por sus hijos. Un buen padre intercede por otros, especialmente por sus hijos. En este momento, nuestro Señor, Cristo Jesús, está sentado a la diestra del Padre. ¿Y qué es lo que Cristo Jesús está haciendo a la diestra del Padre? Intercediendo por nosotros. Un buen padre intercede, ora por sus hijos. Yo oro sobre Rebecca, Rose y Raquelita. Yo las bendigo y pido a Dios que las protege. Yo les beso sus piecitos y digo: tus pies son preciosos porque tú vas a anunciar el evangelio de paz. Right? Yo oro por toda mi familia, por mis padres, por mis suegros que están presentes hoy, por mis cuñados, por mis hermanos y todos mis sobrinos. Los menciono nombre por nombre y le pido a Dios que los cubre con la sangre de Cristo. Y en inglés le pido a Dios that they may be as green olive trees in your house of worship. Eso quiere decir que le pido a Dios que sean como árboles de olivo, verdes, así con vida, right? Verdes en la casa de oración. Right? No solamente pido por la protección de mi familia, y no solamente pido por la bendición de mi familia, pero también pido por la salvación de mi familia, que es lo más importante. Or that's the most important thing. So, un buen padre intercede por otros, especialmente por sus hijos. Right? Eso es importante.
Papás, nadie va a orar por tus hijos como tú vas a orar por ellos. Yo amo a las familias de la iglesia del pueblo, pero tú conoces las necesidades bajo tu techo. Yo oro por las familias de la iglesia del pueblo, pero nadie va a interceder por tus hijos como tú vas a interceder por tus hijos. We need you. We need you. Si hay algo que necesitamos en la iglesia, y no solamente hablo de la iglesia del pueblo, hablo en la iglesia en general, el cuerpo de Cristo, son hombres valientes que son generosos, dispuestos a sacrificar para el Señor, hacia el Señor, que se pasan tiempo delante del Señor y que están intercediendo por otros. Tú dame 100 de esos y conquistamos al mundo. We'll conquer the world. Eso es que tan poderoso es, que cada hombre entiende de que tienen una obligación, un llamado, así como nuestro padre Abraham, a ser un buen padre. Le voy a pedir en este momento a todos los papás presentes que se pongan de pie. Todos los padres, todos los papás, los hombres, varones que son papás, los buenos y los malos. Don't worry, es que yo soy malo. No, tú ponte de pie, all right? You stand up. Les voy a pedir que se pongan de pie. Yo voy a orar por ustedes en este momento. Bendito y glorioso Dios Padre, yo pongo a todos los papás que están presentes hoy, este día, en la iglesia del pueblo en tus manos. Los que están aquí a mi izquierda, los que están aquí en el medio, los que están a mi derecha, los que están en el balcón. Yo pido que tu Santo Espíritu esté con ellos, sobre ellos y en ellos. Que tú me los proteges y me los guardes. Que tú les des esa sabiduría, ese conocimiento, gracia y favor y poder que ellos necesitan para ser padres generosos, padres dispuestos a sacrificar, padres que se pasan tiempo delante de ti y padres que interceden por su familia. Yo sé, Dios Padre, que esta vida es difícil y cada uno de nosotros podemos decir, he fallado en uno o dos o tres o en cada uno de estos aspectos. Pero te damos gracias que en Cristo Jesús hay una nueva oportunidad. Y yo pongo a cada varón en tus manos, Dios Padre, que está presente, cada padre en tus manos. Que tú nos traigas al arrepentimiento por no hacer lo que debemos de hacer. Y que de hoy adelante te podemos honrar como padres. Padres que son generosos, que sacrifican, que se pasan tiempo en tu presencia y que están intercediendo por sus familias. En el nombre de Cristo Jesús. En Jesus' name, amen, amen.